crianza permisiva, autoritarios y negligentes. Negligente hablamos cuando el niño nos comenta alguna anomalía. Por ejemplo, algo, no le prestamos atención a su debido tiempo. Esa es una práctica negligente. También otra, de que a veces hay padres que permiten que los niños sean un poco groseros o autoritarios con los otros niños. Por ejemplo, que no les quieren prestar los juguetes, que se adueñan de todo, y si quieren algo, ellos comienzan a llorar, comienzan a patalear, ¿sí? Entonces, lo permisivo es cuando el padre de familia le permite al niño muchos berrinches, ¿ya? Por ejemplo, que hay niños que a la mitad de la calle le gritan, patalean, lloran porque el papá no le quiso comprar un chupete o no le quiso comprar el juguete que ellos quisieron, le van alzando la mano a los papás adelante de quien sea, y esos padres permiten todo y son pasivos y no hacen por ejemplo, decirle al niño que eso no es, corregir al niño, ¿sí? Corregir al niño que eso no está bien, porque sea como sea un niño, los niños entienden lo que ellos están haciendo, ¿sí? Entonces, como hay un dicho que a veces dice, el pato sabe cómo cojea, no sé cómo, que hay un dicho que a veces los niños con los papás hacen una cosa y con las personas de afuera hacen otra. Ya, como por ejemplo, a veces cuando nos dejan a los niños en el CDI, ya, la mamá dice, ay, profesora, es que él no quiso comer, y de verdad que yo por no exigirle, no le di. Usted sí le puede dar esto o aquello, o la medicina. Yo le estuve dando la medicina y todita me la botó. Por favor, ayúdeme. Ay, es que con usted sí, él sí es obediente, con usted sí hace, que con usted sí esto. Entonces, toda la carga le quieren dejar a la maestra o al docente o a la educadora, ¿ya? Y ellos no son capaces de aceptar y de afrontar sus realidades que tienen con sus pequeños, ¿ya? Entonces, ese es mi aporte, licenciada. Gracias, Elia. Démosle paso a Pedro. ¿Cuáles son las características, Pedro, que debe de utilizarse la educadora en el dentro del CDI o CIBB respecto a las prácticas de crianza con los niños? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que estoy tarde, profesora. No te van a ver la cara, mírate encima. Profesora, entré tarde. Bueno, tiene que hablar acerca de qué son las prácticas de crianza. Este es un debate, de cada uno va a dar su opinión y por qué es importante que se manejen las prácticas de crianza dentro de los CIBB y los CDI. Profesora, buenas tardes, compañeros. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber cómo educar a nuestros hijos. Tenemos que saber cómo darle a entender a las familias cómo tratar de educar a nuestros hijos. Porque ahorita en la actualidad los niños tienen una forma de crianza muy moderna, muy tecnológica. Y nosotros como padres tenemos que saber que no todo es la tecnología, porque así nuestros hijos o los hijos de ellas se van a criar de una manera no egoísta, sino que una manera diferente a como nos criamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber y darles a entender lo que significa una buena crianza, lo que significa darle comer a tiempo, lo que significa que el niño duerma en su debido momento, lo que significa bañar al niño en sus horarios, darle de comer y todo eso, porque así el niño se va a criar de una forma positiva, alegre y va a tener horarios que él mismo respete y respete a los demás. Así, profesora, ¿está bien o está mal? Está bien, continúe.
¿Qué más digo? ¿Por qué Nosotros, por qué se le hace conocer también a los padres que conozcan de lo que es la práctica de crianza de sus hijos para que lo pongan en claro, práctica? ¿Por nosotros, qué? porque es importante pues para ellos y para los hijos mismos. Nosotros en mi caso, en mis planificaciones, yo pongo una consejería para que, como la práctica de crianza de lavado de manos, la práctica de crianza de una salud, de una buena salud, de llevar a los niños al control médico, de una buena alimentación, todo eso. Y nosotros como educadores le damos a conocer a los padres para que ellos tengan su compromiso y puedan atender a sus hijos de una manera alegre y positiva. Y ayuden a cumplir estas normas para que los niños crezcan con ellas, ¿no? Exacto, sí. Bien, démosle paso a otra de sus compañeras. Bien. También otra cosa súper importante, que también debemos de no solamente ponerlo en la planificación o solamente enseñarle a nuestros hijos esas prácticas de crianza, también tenemos que hacerlo nosotros mismos como personas, como educadoras y como docentes, aprender a respetar tanto al grande como al pequeño, saber expresarse de una manera acorde y no de una manera déspota. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar su opinión? Recuerde que está en su segundo parcial. No tiene promedio, no tiene nada, no tiene actuación en clase. Buenas tardes, licenciadas, compañeros. ¿Cómo está? Lady Valeria que habla. ¿Cómo está, Lady? Bueno, hablar de prácticas de crianza, ya sabemos que las prácticas son lo que hacemos nosotros todos los días. Nosotros a diario practicamos con nuestros niños. Y las pautas son los modelos a seguir. Entonces, leía un pedacito donde dice que las prácticas de crianza no deben ser consideradas aisladamente, sino como comportamientos sustentados por un sistema de creencias y valores sobre los ciudadanos esenciales. Por ejemplo, en la alimentación, aconsejar nosotros a los papitos que los niños deben estar bien alimentados, es un derecho, deben darle una buena nutrición a nuestros niños, deben estar bien aseaditos. De pronto ellos, como padres, la respuesta, yo sé criar a mi hijo, sí, pero nuestro papel ahí como educadores es cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, esas son unas a veces de las cosas que tenemos, a veces chocamos con nuestros papitos, porque hay unos que aceptan, pero hay otros que no aceptan. Ellos dicen, bueno, yo tengo ya 2, 3 hijos y todos los he criado. Sí, lo hemos criado, pero de pronto antes no teníamos el conocimiento que gracias a Dios ahora por medio de ustedes, el instituto y los compañeros que se han preparado en cuanto a trabajar con niños, tenemos ahora ya el conocimiento. Antes no lo teníamos, antes todo el mundo sí criaba a su hijo, pero como bien pueda, por medio de creencias, porque antes pues yo crié hijo así, pues la mamá también inculcaba a la hija de que cría a su hijo así porque ella también lo crió. Entonces nosotros veníamos como copiando. Mi mami lo hizo así, yo también voy a hacer así. Y bueno, y era una secuencia y todos lo hacíamos a ese ritmo. Pero ahora vamos cambiando la metodología, estamos aprendiendo de que el método como lo estábamos haciendo no era el correcto. Porque yo he ido a visitar a niños de los que yo estoy trabajando, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y el niño no ha almorzado. De sorpresa llegué yo a una casa y el niño, eran 3:30 y él no habían cocinado en la casa. Entonces, como le decía yo a la mamita, usted sabe criar a su hijo, yo sé, es su hijo,
pero a esta hora el niño ya debía haber almorzado. Cosas que en el CDI, nosotros 11:30 ya le estamos dando su almuerzo a los niños. Entonces, algo escuché también de la compañera, que ellos se nos cargan a nosotros. Ay, no, es que ellos allá no hacen problema, ellos ya se comen, y acá no, él me llora, me hace berrinche. Entonces, ahí vienen las características también de nosotros como educadores, más que todo en lo permisivo, que los papitos dejan. Ellos dejan que los niños hagan berrinche, que los niños hagan lo que les dé la gana. De pronto nosotros, como educadores, sí le permitimos, pero con educación. Nosotros acá ya, él se está haciendo berrinche por un juguete, si es posible, le cambiamos, porque a veces cuando le quitamos algo, ellos hacen su berrinche, le cambiamos con otro, o hacemos cualquier juego para que el niño de pronto se olvide inmediatamente de ese berrinche que estaba haciendo, cosa que los papitos no. Y un niño así, no, o sea, va a estar, la mamita puede ir a un lugar sociable con su niño porque no va a tu control de él mismo. Entonces va a ser un niño que va a tener muchos problemas a futuro cuando él sea grande, porque va a ser un niño rebelde, porque de pequeño no se lo controló, desde pequeño no se lo educó en cuanto al control del niño, ¿ya? Y también estaba el otro, que no veo por aquí bien la otra característica, pero de autoridad. Ya, nosotros no somos de pronto drásticos en decirle al niño, no vas a hacer esto, pero buscamos la metodología. Con autoridad le hablamos al niño claro, con respeto, y el niño nos obedece. En cambio, los papitos no lo hacen, porque el padre siempre con el látigo, siempre con el grito, y a veces pensamos que cuando más gritamos es que el niño nos va a obedecer. El niño, lo que causa en el niño es miedo, temor, obedece, porque el niño se queda si te tiene miedo, no es porque te está obedeciendo, te está respetando. Entonces, ya como nosotros como educador, decimos a los papitos que esa no es la manera de educar al niño, porque a veces lo van a dejar y el niño no quiere quedarse y ellos le pegan y quédate ahí, le hacen, o sea, los gritan. No es la manera. Lo aconsejamos de que le dé más amor al niño, de que el apego en cuanto al niño, mi amor, no te quieres quedar, ¿por qué? Abrazarlo, darle besitos, y bueno, de que el niño vea que no, o sea, que el papá no es ese, porque los niños se hacen puedo decir, una imagen de ese padre, que ese padre es jodido. Y cuando usted se lo nombra, le digo a tu papá, hay niños que empiezan a estar y usted no le ha dicho más nada, solamente le dijo, ahora le digo a tu papá. Y el niño empieza ya a gritar y a, bueno, a hacer tantas cosas por el miedo, el temor que les tiene, pero más no respeto. Entonces, esas son cosas que nosotros como educadores le venimos a aconsejar a los papitos, de que ellos lo que deben es respetar a sus hijos para que así mismo los niños los respeten a ellos. Y hay otro punto también, hay aparte de haber otro de permisivo, el otro autoridad y el otro, bueno, no lo veo acá muy bien, pero son tres, ahí la palabra de tres. Entonces nosotros como educadores, nuestro papel aquí es enseñarle más que todo a los niños la importancia, porque estos niños cuando están pequeñitos, ellos absorben como una esponja y es la edad de donde ellos pueden captar rapidito toda la importancia de las prácticas de crianza. Es ahí donde ellos nos pueden captar, van a comprender, y cuando los niños sean más grandes, les va a ayudar en cuanto a su personalidad a cada uno de ellos. Y a los padres, lo que nosotros les enseñamos, la metodología, cómo llegar a sus niños. Hay padres que los niños tienen 5 años y no les han quitado el pañal. Ay, mis otros hijos fueron así, dejaron el pañal cuando ellos quisieron. Acá no es como ellos, porque nosotros en base de juego le quitamos el pañal a los niños 1 año, 4 meses, 3 meses. Entonces eso le culcamos a los papitos, que cómo lo hagan, método, cómo lo van a hacer. Entonces esa es mi intervención, licenciada. Gracias. Vamos a escuchar otra compañera que tenga cate acerca de lo que es práctica de crianza. Hágalo por favor de forma voluntaria.
Bueno, Fabián, con usted creo que vamos a continuar para que nos dé su debate, su manera de pensar, de la importancia de las prácticas de crianza y de las características que debemos utilizar dentro de los CDI o CBB con los niños y también hacerle conocer a los padres. Buenas tardes, compañeros. Primero recalcar algo. Cuando se trata de un debate, se trata de la opinión que nosotros podemos dar en cuanto al análisis de un tema en cuestión. Como el análisis que vamos a debatir aquí es acerca de las prácticas de crianza. Partimos desde el punto de vista que las prácticas de crianza son normativas. Son los medios, la forma en la cual nuestras familias a cargo, ¿ya?, crían a sus bebés, a sus niños o a sus niñas. El problema está en que, como todos seres humanos, no nos gusta que nos recalquen o nos llamen la atención o nos digan cómo realizar las cosas. Más aún, esa complicación la deberíamos tener los compañeros que trabajamos en las zonas rurales, ¿ya?, donde hay menos información, pero sí hay más autoritarismo de parte del padre o la madre que cree que por circunstancias como fue criada su madre, su abuela, su bisabuela, y esto se volvió prácticamente una herencia familiar, piensan que los niños están muy apartes primeramente de los derechos, segundamente del ambiente en el cual les rodea. Claro está, y tenemos que tener en cuenta de que el ambiente rural no es el mismo de la ciudad. Por ende, las prácticas de crianza de estos dos sectores tiene bastante diferencia con relatividad, pero no dejan de estar equivocadas, ya que de acuerdo a los diferentes pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, los cuales a lo largo de todo este tiempo nos permiten de herramientas a nosotros, los educadores, ¿ya?, para que nosotros hagamos participación a los usuarios que atendemos, ¿ya? Pude escuchar a lo largo algunos puntos de vista, otros claros, muy claros, otros muy erróneos, otros en totalmente desacuerdo, ¿ya? Pero creo yo que este debate servirá porque todo parte de nosotros. Nosotros, los educadores, tenemos que estar claros de cuáles son las prácticas de crianza correctas. No dejarnos que el padre o la madre lo crió la abuela de esta forma, o, por lo contrario, decir cada padre tiene derecho a criar a su hijo como le convenga. Porque de ahí, si pensamos así, compañeros, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y más que todo, no estamos haciendo un trabajo efectivo, ¿ya? Tampoco se trata de que nosotros, por medio de consejería, inculquemos conocimiento de una práctica de crianza a los padres o al núcleo familiar. Y ellos cojan y lo desechen. Porque eso también tenemos que ver. Nosotros podemos capacitar, orientar, aconsejar, dar conocimiento de cuál es la
esta práctica de crianza que tienen que tener ellos o tienen que ellos actuar con sus hijos, ¿ya? Es un tema delicado. A ninguno de los compañeros le escuché eso. Es un tema delicado tratar de usted orientar a la familia. Sí, eso sí. Pero que eso no nos deje a nosotros bajar el temperamento o bajar la forma o bajar la manera como debemos inculcar. Porque hay veces decimos, bueno, el papá lo aconsejé, vine esta semana, veo el mismo problema y ahí queda. ¿Por qué? Porque ahí habremos mucho que vamos más allá de ganar un sueldo. Habremos mucho que por el tiempo que tenemos ya agotamos toda clase de paciencia. Como habremos otros en los cuales nosotros dejamos a un lado el uniforme, dejamos a un lado el profesor, el educador, dejamos a un lado los formalismos y tratamos primeramente de integrarnos a la familia como uno más de ese núcleo familiar. No es lo mismo que usted acepte consejos de su padre o su madre que venga un amigo y se los dé. Porque así somos el ser humano. Nosotros preferimos que nos dé un consejo, un amigo, y lo aceptamos y lo hacemos. Pero viene alguien, por decir, viene un educador, y estamos con el formalismo del educador. Viene la institución a corregir, a supervisarnos, a hacer el seguimiento de cómo estamos actuando con nuestros hijos. Y adelante del educador lo hacemos bien. Pero cuando ya se va el educador, todo vuelve a la realidad. Y eso lo podemos saber solamente cuando formamos parte y somos uno más de los integrantes del núcleo familiar. Ahora sí, en rama, a lo que la gente, yo he escuchado que los compañeros hablan de comida, que hablan de pañal. Respeto su punto de vista, compañeros, pero sí, las prácticas de crianza hablan de comida, pero no es que hablan de comida en la alimentación, ¿ya? O en los ingredientes que tenemos que hacer la comida. Habla de las normas o los valores que tenemos que tener cuando compartimos un alimento, ¿ya? Eso le refuta a los compañeros que toman ejemplo. Algunos compañeros sí dijeron, damos las gracias, hacemos una oración, utilizamos correctamente los cubiertos, que no escuché a ninguno, les enseñamos a utilizar todos los cubiertos dentro de las normativas de etiqueta, ¿ya? Esto es en sí de la alimentación. En la forma de castigo, ¿cuál es la correcta? Puede ser que el padre al principio no quiera hacerle caso, pero si nosotros no damos un consejo y más que todo socializamos un debate en el cual opine todo el núcleo familiar y se llegue a un consenso de cuál es la forma correcta en la cual se debe castigar a un niño o una niña, ¿ya? En la forma correcta, cómo se le debe hablar a un niño o a la niña. En la forma correcta, cómo debe haber una comunicación asertiva entre todas las familias, respetando los puntos de vista, ideas, gustos o desagrados de cada uno, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar de prácticas de crianza? El niño lo mandemos a la tienda, pida por favor las cosas, dé gracias en el momento de que se las provean, de que respete a su madre, a su padre, de que respete a algún mayor, de que salude cuando llegue a un lugar, de que se despida, de que cuando un adulto le esté llamando la atención o esté dialogando, respete el momento de escuchar, ¿ya?
¿Qué más prácticas de crianza podemos hablar? Es un conjunto y es un sinnúmero. Las prácticas de crianza prácticamente es todo lo cotidiano y tiene que ver con todo lo cotidiano que realizamos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Partimos desde el punto de vista de cómo a nosotros nos crían, cómo nosotros nos comportamos a lo largo de la vida y cómo nosotros somos con nuestras procedencias nuestros hijos, ¿ya? Entonces, no solamente trata de la familia, trata del entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, porque si no pedimos permiso a nuestros padres, ¿vamos a pedirle permiso a un jefe? No, ¿verdad? ¿Vamos a darle conocimiento a nuestra pareja de algo que tenemos que hacer, alguna idea, algún proyecto? No, ¿verdad? Porque no ha habido una buena comunicación dentro de nuestra familia, ¿ya? No ha habido una comunicación asertiva. Entonces, si respetamos horarios, por decir, una práctica de crianza, el horario de la alimentación, como hablaron, el horario de la alimentación, horario. ¿Qué respetamos? Respeto mucho la idea de la compañera Lady, pero cuando ya nosotros vemos el horario de que el niño son las 3 de la noche y no se ha alimentado, estamos ya yéndonos a lo que es nutrición, no una práctica de crianza. En el horario de la práctica de crianza será, en el hogar nosotros comemos a las 12 del día. Y hay que respetar a qué ángulo es que me voy. Si el niño está jugando, si el niño no está en la casa, está donde un vecino, él sabe que a las 12 se almuerza. Eso es una práctica de crianza, ¿ya? La irresponsabilidad del padre o la madre en que no esté sola la alimentación, eso es otra cosa, ¿ya? Pero tiene que ver mucho en el horario que se respeta, porque se está llevando o se le está ordenando a un niño, o se lo está organizando a respetar horarios. Con esto va a respetar horarios de trabajo, de estudios, ¿ya? Entonces, ahí sí estamos hablando de una práctica de crianza. ¿Qué más podemos hablar de prácticas de crianza? En que se le da una orden y por ende tiene que respetarla y acatarla. Le guste o no le guste, ¿ya? Le guste o no le guste. Eso es una práctica de crianza, en el cual al niño o a la niña sabe que tiene que seguir un periodo escolar, ¿ya? Y por A o B motivo no lo sigue, se interrumpe. ¿Por qué? Porque no tuvimos una buena práctica de crianza en nuestro hogar y por ende le faltó el respeto al profesor, le faltó el respeto al director, nos mintió. Mentir tiene mucho que ver con las prácticas de crianza, ¿ya? Entonces, a lo largo de la vida vamos a encontrar eso. Nosotros los educadores tenemos que orientar. Ese es nuestro trabajo, orientar, no discrepar, orientar, tratar de concientizar a la familia, al núcleo familiar, de cuáles son las correctas prácticas de crianza en los cuales tiene que haber en cada núcleo familiar. Independientemente si el padre o la madre es machista, no quiere hacer caso, no quiere... Ya. Anteriormente en las antiguas planificaciones te daba un consejo o una normativa, pero eso se lo eliminó con la actualización de las consejerías, de las planificaciones. Entonces, muchos compañeros o educadores, como ya no se nos pide... Un ratito, compañero Fabián. Profesora, disculpe, ya me puedo salir de la reunión porque mi esposo tiene clases también. Bueno, gracias. Voy a hacerlo. Entonces, partimos del punto de vista de que como ya no se los piden, los compañeros ya no lo ponen. Pero el hecho de que no lo pongan, no quiere decir de que usted, adicionalmente a su trabajo
o el agregado que usted le da a su trabajo, lo diga, sin necesidad que esté ahí en el texto. ¿Ya? Entonces, por eso digo, va más que todo, aquí partimos de que primeramente el educador tiene que conocer prácticas de crianza para poder orientar. El educador tiene que respetar esas prácticas de crianza y aplicarlas a su hogar. Porque muchos somos profetas, profesora y compañeros. Muchos decimos, pero no aplicamos. ¿Y con qué moral nosotros orientamos si a la larga somos otra clase de cosas? A la larga, ¿por qué corregimos y no acatamos lo que corregimos? O no lo ponemos en cuestión a nuestro hogar. ¿Ya? Entonces, nosotros, todo parte de nosotros. Todo parte de nosotros. Si nosotros estamos claros de que es una práctica de crianza, podemos así proporcionar y hacer llegar el mensaje. Pero si estamos en lo incorrecto, en la manera de pensar o en la manera de creer, o más que todo como lo tenemos los educadores, que todos nos la sabemos y lo hacemos bien, entonces podemos equivocarnos y podemos dar una mala orientación. Bien, gracias Fabián por su aporte muy importante. Bueno chicos, aquí terminamos nuestra clase. Espero que les haya quedado claro sobre el tema de hoy, lo que es la práctica de crianza, y revisen sus aulas virtuales para que puedan cumplir con sus tareas. Tengan una buena tarde. Gracias.